Dios les bendiga abundantemente. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis en el capítulo 1 y esta noche nos toca el versículo 3. Inmediatamente vamos a mostrarle el texto griego del versículo 3. Ahí usted lo puede apreciar, ¿verdad? Ahí está completito. El versículo 3 en griego koiné. Muy bien, vamos a darle lectura. Macarios o ananinoskon, que is aquontes, tus logos tis profetías, que tiruntes tas astis, que gran mena, hogar queros engis. Esa es la forma de pronunciar cada término de este versículo. Y vamos a encontrar que el primer término, Macarios, quiere decir o se traduce bienaventurado o dichoso. Por ejemplo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, se habla de las bienaventuranzas. Allí se emplea el término Macario, pero se usa en plural. Aquí en Apocalipsis se usa en singular, o sea, que cuando habla de Macarios o Anaginoskon, está diciendo dichoso él, Macario y Anaginoskon. O sea, dichoso el que guarda, en plural, en singular, el que guarda. Aquí está el artículo el. Ese es el artículo el. Dichoso el que guarda. Pero entonces cuando habla de los demás, dice que y aquontes. Habla en plural. Aquí está el artículo los, en plural, y los que oyen. Primero, bienaventurado el que lee, o anaginoskon, y en plural, que y aquontes, los que oyen. Las palabras de la profecía, ¿verdad? Entonces dice, y tiruntes, o sea, que guardan. Son tres grupos que tenemos en el versículo. Están el que lee, que habla en singular, es uno solo, los que oyen, en plural, y también habla de los que guardan, y guardan. Los que oyen y guardan las cosas en ella escrita, hogar queros engis, porque el tiempo está cerca. Comenzamos con el primero, dichoso el que lee. Ustedes saben que en ese tiempo la costumbre era que una persona le leyera a la congregación, porque no es como hoy que todo el mundo tiene una Biblia. Y mientras están leyendo, pues nosotros abrimos la Biblia y seguimos a la persona que nos está leyendo. Pero en ese tiempo no era así, era difícil, porque los libros eran en papiro, eran rollos en papiro. En la congregación habían estantes con todos los libros que la congregación había conseguido, que tenían. Muchas veces libros del Antiguo, rollos del Antiguo Testamento, cartas de los apóstoles. Entonces, en este caso, le llega el libro de Apocalipsis, le va a llegar en un rollo de papiro. Entonces también se incorporó al estante de los libros este rollo que mandó el apóstol Juan principalmente a las 7 iglesias que se mencionan. Nosotros podemos encontrar un ejemplo de esto en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, verso 17, donde dice que se le dio al Señor Jesucristo el rollo del libro de Isaías para que lo leyera. Entonces, tenemos que eso era una costumbre que también pasó a la iglesia, o sea, en la sinagoga se hacía, pero también pasó a la iglesia. Y entonces, en la iglesia se tenía la costumbre de que alguien le leyera a la congregación los libros del Antiguo Testamento, pero también las cartas de los apóstoles. Alguien se la leía a la congregación.
Entonces, a esta persona encargada, porque a esa persona es que le está hablando el apóstol Juan. Bienaventurado el que lee. O sea, esa persona que leía a la congregación, él le está diciendo, cuando llegue el libro que les estoy mandando con las profecías de la revelación, ¿verdad? Como dice el verso primero, revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y le envió por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces Juan envía, según el Señor se lo instruyó, él manda a las iglesias. Y usted puede estar seguro que eso se multiplicó hasta el punto de que no solo las 7 iglesias tenían el rollo o copias del rollo que mandó Juan, sino que todas las iglesias lo copiaron y lo tenían como lectura de parte de los apóstoles. Ahí estaban los evangelios, ahí estaban las epístolas de los apóstoles y la costumbre era leerle a la congregación. A esa persona encargada de leer, Juan le está diciendo, bienaventurado, hay una bendición para ti por esa labor de leerle a la congregación. Pero también que iacuontes a los que oyen, también le promete una bendición. Y ustedes verán que ahí, ya yo les mostré que habla en plural. A los que oyen, porque es la congregación. El apóstol Pablo está diciendo, bienaventurado la persona encargada de leerle a la congregación y bienaventurada la congregación que pone atención a lo que se le está leyendo. Pero hay un grupo todavía más importante, porque nosotros decimos que con la Biblia hay que hacer 4 cosas, que son leerla, estudiarla, memorizarla y ponerla en práctica. Y que de las 4, la más importante es ponerla en práctica. Eso es lo que Dios valora más. Por eso en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, verso 21, dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. De modo que el que hace la voluntad. Lo mismo hace en el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, del verso 46 en adelante. Ni María se salvó de eso, por ser la madre fisiológica de Jesús. Él no le dio valor a eso. Él le dio valor a los que hacen la voluntad del Padre. Cuando en el capítulo 11, verso 27 de Lucas, le dijeron a él, bienaventurada el vientre que te trajo y los senos que mamaste, le dijo antes, bienaventurados los que hacen, hacer, poner en práctica lo que el Señor manda en su palabra. Eso es lo más importante. Si nosotros la leemos asiduamente todos los días, si nos pasamos el día leyéndola, si nos pasamos el día estudiándola, si nos pasamos el día memorizándola, pero no la ponemos en práctica, mire, eso no va a servir de nada. No va a servir de nada porque a lo que Dios más valor le da, y fíjense que digo más valor, porque Dios le da valor a que la lean. Y Dios le da valor a que oigan la palabra. Pero a lo que más valor Dios le da es a que la practiquen. Miren, cuando hablamos aquí de que los que oyen, no debemos interpretar que esto significa que le ponen atención para practicarla. No, aquí oírla es el simple acto de poner atención a la lectura. Y una persona incluso impía puede escuchar que están leyendo, y eso no es lo más importante. Lo más importante es el tercer grupo que habla aquí, que dice que pone en práctica, que tiruntes, ta en astis, que gran mena. Y entonces dice aquí las profecías escritas, el que pone en práctica lo que está escrito, o sea, esas profecías de Apocalipsis, porque aquí no se está refiriendo
a toda la Biblia. Aquí se está refiriendo al libro de Apocalipsis, a las profecías que se escriben aquí en este libro. Juan está hablando de Apocalipsis, de esa revelación que él recibió. Él dice, bienaventurado el que la lee, bienaventurado los que la oyen y bienaventurados los que la ponen en práctica. Ese es el grupo más importante. Pero habla de las profecías que están escritas y se está refiriendo a todas las profecías del libro de Apocalipsis. Hogar Keros en Gis quiere decir porque el tiempo está cerca. Keros es un término que habla de un tiempo inespecífico, o sea, aunque dice que está cerca, no está hablando de cronos, que es un tiempo exacto, las horas, cronos, sino keros, que es más abierto, el tiempo más abierto, pero dice que está cerca, lo que quiere decir que está llegando la temporada en el cual se va a poner en cumplimiento lo que dice el libro. Y de por sí, el libro de Apocalipsis abarca mucho tiempo, pero mucho tiempo, porque nosotros vamos a ver que en muchos de esos capítulos se extienden hacia el pasado, antes incluso de que el libro de Apocalipsis fuera escrito. Eso lo vamos a ver. En el versículo 19 dice, escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de esta. O sea, no habla de tres tiempos, pasado, presente y futuro. Pero cuando habla de el pasado, ustedes van a ver capítulos desde el mismo comienzo del libro de Apocalipsis que se extienden hacia atrás, a cuando ni siquiera el libro de Apocalipsis se pensaba escribir. Juan no soñaba que iba a tener la autoría del libro de Apocalipsis y sin embargo en el libro de Apocalipsis se habla de ese tiempo que ya pasó. Pero también está diciendo que está cerca que las cosas que se van a cumplir inmediatamente, les llegue la carta a las iglesias. O sea, ya ellos estaban viviendo parte del cumplimiento del libro de Apocalipsis. De por sí, estas cartas enviadas a las iglesias son el consuelo que el Señor le manda a las iglesias porque están sumergidas en medio de la persecución. La persecución contra la iglesia comienza en el 54 con Nerón y se extiende hasta el 313. De modo que la iglesia tenía ya parte del cumplimiento de estas cosas. Ustedes verán, vamos a ver en las cartas cómo ya estaban viviendo las iglesias ese periodo de tormento, de persecución de parte de los paganos, especialmente de Roma, que ya tenía decretada la persecución contra los cristianos por ser una religión que no se ajustaba a ciertas normas que tenían ellos de, por ejemplo, adorar al emperador, de llamarle Señor. Esto ellos no lo iban a ver en los verdaderos creyentes y los creyentes se iban a negar a poner esto en cumplimiento y ellos estaban viviendo ese tiempo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, keros en gis, o sea, hogar keros en gis, porque el tiempo está cerca. Y también iban a seguir viviendo esos otros periodos. De hecho, nosotros estamos todavía viviendo parte de lo contenido en el libro de Apocalipsis y aún nos queda mucho por delante para que se cumpla. Así que vamos a estar pendientes de esto. Yo les pido que le den seguimiento a estos estudios porque vamos a abundar lo más posible para que no se quede nada, o sea, que ustedes puedan tener la respuesta a sus inquietudes y a sus preguntas con relación al libro de Apocalipsis. Yo les pido que en sus comentarios pues puedan formular sus preguntas para nosotros poder ir incluyendo esas inquietudes en los estudios para darles respuestas. Pero no se me adelanten a preguntarme cosas de los capítulos siguientes, sino de lo que estamos
tratando para yo poder responderle que quede contenido en el momento presente, en el término, en el capítulo y versículo. Por el momento vamos a dejarlo hasta ahí y en la próxima entrega vamos a entrar en el versículo 4 del capítulo 1 de este libro de Apocalipsis. Que Dios les bendiga abundantemente.